Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 10. Bienvenido de nuevo, Jan. Jan se puso rígido sin querer cuando la voz de Blake hizo eco en la habitación. Había estado tratando de colarse después de que todos se habían quedado dormidos y pensó que esperar media hora después de que se apagaran las luces sería suficiente. Aparentemente no, ya que la habían arrestado en el momento en que entró en la habitación. Maldiciones, incluso había esperado a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad antes de colarse. Ajá, sí, y buenas noches para ti también, Blake. Jan se rascó la cabeza tímidamente por costumbre. Después de todo, no era la primera vez que intentaba colarse después de romper el toque de queda y no era la primera vez que alguien más la atrapaba. La voz de Blake había sido extraña, eran como los ojos del guardián del dormitorio que tenía en Signal y Jan se encontró sin darse cuenta, girándose para mirar a Blake con sus brillantes ojos amarillos. Espera, ojos amarillos brillantes. Eso era ciertamente nuevo, ¿o a quién engañaba? Sabía exactamente por qué estaban coloreados de esa manera. Un poco oscuro, para que me veas, ¿no crees? Jan logró recomponerse para atacar a Blake y sonrió cuando Blake comenzó. Sin embargo, antes de que Jan pudiera escapar, Blake se aclaró la garganta y dijo: si quieres, puedo despertar a todos ahora. Jan frunció el ceño pero luego volvió a sonreír. Juegas sucio. Me gusta eso. Blake le devolvió la sonrisa mientras acariciaba su cama mientras señalaba a Jan. Jan realmente preferiría no hablar de esta noche, pero sabía que Blake actuaría fácilmente sobre su amenaza. Lo descubriría mañana de todos modos, así que ¿por qué era tan entrometida? Jan. Blake le advirtió nuevamente y esta vez la rubia admitió la derrota antes de deslizarse sobre la cama de Blake. Para ser honesto, tal vez necesitaba el contacto físico para relajarse un poco. Había sido una noche terrible. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jan conoció a Blake, nunca hubiera pensado que la chica de cara sería tan entrometida, pero nunca había pensado que sacaría a Weiss de su caparazón y ahora era una firme amiga de ella. Sí, también podría llamar a Weiss un buen amigo. Y allí pensó que el cielo se estaría cayendo antes de que eso sucediera. No pasó nada. Jan respondió suavemente y con sinceridad mientras ignoraba cómo Blake se quedó boquiabierto. Ella había esperado algo, ¿no? Eso hizo que al menos uno de ellos, Jan, no se hiciera ilusiones de lo que iba a suceder antes porque ella había sido quien inició el contacto. Por otra parte, se sentía agotada a pesar de que nada sucedió como ella había dicho. ¿Nada? Preguntó Blake. Estaba investigando, eso era lo que Jan podía saber, pero a la rubia no le importaba en ese momento. Blake tenía una mano sobre la de ella y ella realmente necesitaba el contacto físico después de la noche difícil. Nada. ¿Estás feliz por eso? Supongo que Velvet podría tener su oportunidad después de todo. Yo nunca dije eso, nunca dije que tú lo hiciste. ¿Pero lo harías? Jan respondió sin rodeos y se arrepintió porque Blake parecía molesto mientras se mordía el labio. No había sido su intención molestar a su amiga, y mucho menos por un chico. Es difícil para mí decirlo. Sin embargo, estoy de acuerdo en que Velvet apreciaría más a Shiro, y viendo que no has hecho ningún movimiento hasta ahora, estábamos preocupados por decirlo menos, y dices que me entrometo. Ustedes apestan. Estabas chismorreando a mis espaldas. Jan acusó con una risa seca que fue lo suficientemente baja como para que ninguno de los habitantes dormidos de la habitación la captara. Después de todo, solo Blake lo sabría, pero realmente esperaba que su hermana al menos estuviera dormida. Es un juego limpio, Jan. Tengo que recordarte que te gustaba chismorrear sobre Ren y Nora cuando no estaban cerca. Están hechos el uno para el otro. Todas sus vidas giran en torno del otro. El hecho mismo de que necesiten recordatorios y pistas no es natural. Blake estuvo de acuerdo, pero no iba a dejar que Jan se saliera con la suya acusándolos, es como si la olla llamara negra a la tetera. Aparte de eso, ¿realmente no pasó nada? Al menos nada de lo que quería que sucediera. Cenamos, hablamos. Era dulce, como se supone que es el señor Knight.
Jan puso los ojos en blanco en la oscuridad, algo que sabía que Black conocería como la niña fauno. Ahora tenía que ser un fauno por la forma en que se movía su arco. Sería tonto no darse cuenta de eso. ¿No te gusta cuando te trata así? No era una pregunta. Por supuesto que cualquier chica querría ser tratada así. Dios, ¿eso significaba que Black también estaba enamorado de Shirou? Esto fue demasiado. Está bien, retrocede un poco allí. ¿Te gustará? Muchas chicas lo harían. Black respondió, un poco demasiado a la defensiva para su gusto. Entonces eso lo confirma. Black también estaba un poco enamorado de Shirou. No es tan sorprendente ver cuán agresivamente Shirou defiende al fauno de Beacon. Está bien, punto, es cierto, pero, ese no es él. Al menos, ese no es el Shirou que conozco. ¿Cuál es el Shirou que conoces, Jan? Preguntó Black y Jan hizo una pausa mientras consideraba esa pregunta con detenimiento. Todo lo que creía saber sobre Shirou había sido falso y cierto al mismo tiempo, y el dragón ardiente de Signal dio un pequeño suspiro antes de dejarse caer para acurrucarse junto a Black. Un hombre con un secreto. Uno grande. Y no voy a compartir, rechazo o no. Él te rechazó entonces. Black le recordó su fracaso, pero a la rubia no le importó y simplemente se acurrucó más fuerte contra el ahora protestante Black. Contéstame, Jan. ¿Te rechazó? ¿O lo rechazaste? Metiéndose con la gente, aquí en Ruby ella seguía siendo la maestra. Buenas noches, Black. No querrás despertar a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te fue anoche? Preguntó Pirra en tono conversacional mientras se dirigían a desayunar juntas. Nunca había sido la mejor en normas sociales y, para su gran sorpresa, seguía siendo la mejor en el equipo SNPR. Shirou era demasiado rígido y educado para la gente normal, eso no significaba que no lo hiciera popular, porque así lo hizo. Nora no era el ejemplo perfecto de una adolescente normal y Ren simplemente no dijo más de lo necesario. Ella, Pirra Nikos, era la mejor en etiqueta social para el equipo SNPR, de alguna manera una pequeña parte de ella murió en el momento en que pensó eso. Pirra también sí notó, tardíamente, que tal vez no había sido demasiado sutil con su pregunta. Por otra parte, Shirou había dicho una vez que su franqueza y honestidad eran su mayor virtud, así que simplemente se encogió de hombros con la misma sonrisa que usaba todos los días. Estaba feliz con su equipo, más que feliz porque podía entrenar más, pelear más y estar con personas con las que realmente se relacionaba. Shirou con sus ideales, Nora con su actitud emprendedora y Ren, bueno, Ren era Ren. ¿Con Jan? Shirou preguntó casualmente y Pirra en realidad tuvo que mirar 2 veces la forma en que lo dijo. Como si no importara. O tal vez simplemente se equivocó cuando la expresión de Shirou se suavizó brevemente antes de rascarse la cabeza. Es complicado. Ella quería cosas, de mí, pero yo tenía otras ideas. Era vago, demasiado vago, pero Pirra sabía que no debía entrometerse cuando al menos había sido honesto con ella. ¿Ustedes dos todavía son amigos, Shirou? La veremos en el desayuno, ¿sabes? Al menos dinos si necesitamos sentarnos lejos de ellos por un rato. Pirra observó cómo Shirou frunció el ceño y sus hombros se hundieron cuando Shirou se encogió de hombros. Ella debería haber esperado eso. Excelente. Simplemente, realmente, genial. Shirou suspiró en respuesta mientras su propia sonrisa era forzada y probablemente temblaba en las comisuras de su boca, simplemente sabía que ese era el caso. Quizás Ren tuvo la idea correcta hoy después de todo. Estoy seguro de que lo estás exagerando. Si Ruby notó la tensión oculta entre Velvet y Jan al día siguiente, decidió no comentar ni mencionar el tema. Sabía que su hermana había regresado anoche y aunque realmente quería saber qué pasó, no iba a arriesgarse a la ira de Velvet para obtener respuestas de Jan. Sí, terciopelo. La chica fauno se había aferrado a Shirou casi inmediatamente después de ver al caballero de Beacon. Sin embargo, antes de eso también era bastante evidente que el encuentro entre Jan y Shirou había sido un poco incómodo.
Al menos para Jan, ya que la rubia no había estallado inmediatamente con esa gran sonrisa que Ruby estaba acostumbrada a ver cuando saludaba a sus amigas. Sin embargo, eso fue solo un desliz momentáneo de Jan, ya que Jan saludó a Shiro con una gran sonrisa y le dio un codazo descaradamente por lo bien que la había tratado anoche. También podría ser un golpe a Velvet, ya que la chica Faunus estaba solo un momento detrás de ellos dos y, a partir de ese momento, comenzó la batalla. Al menos, eso es lo que Ruby pensó cuando Jan simplemente había descartado las sutiles burlas de Velvet y las posteriores posturas para empujar a Velvet fuera del camino. O Jan simplemente no consideraba a Velvet una amenaza o simplemente no le importaba. Ruby no podía darse cuenta de eso ya que había sido lo suficientemente vaga con sus respuestas a Velvet. Sin embargo, Shiro ha sido el mismo de siempre y fue tan caballeroso como podría serlo en medio de dos chicas peleando que buscaban su atención. O tal vez hacer que esa chica se peleara si Ruby estaba leyendo bien la situación. También fue una lástima, ya que Jan también había tratado muy bien a Velvet cuando se conocieron. A Jan siempre le gustó malcriar a los demás y Velvet había sido la receptora durante algún tiempo. Parecía que su amistad no volvería a ser la misma que antes y Ruby descubrió que todo había terminado. Shiro lo hizo doblemente irónico ya que Shiro nunca quería que eso sucediera. Pero el amor era ciego, ¿o no? ¿Jan realmente estaba jugando con Shiro después de todo? Ruby esperaba que no, pero no podía descartar la posibilidad de que ese también fuera el caso. Fue un gran dilema. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes más tarde? Fue Pirra quien rompió el silencio, hecho que Ruby agradeció mucho. Su compañera pelirroja estaba haciendo todo lo posible para mantener la paz entre Ruby y SNPR y, lamentablemente para ella, Ruby sintió que lo peor de este escenario era que no había nada fuera de lo común. Uno podría saber que algo andaba mal, incluso podría darse cuenta de que algo andaba mal. Sin embargo, si ninguno de ellos admite que algo andaba mal, entonces no pasó nada. Fue tan simple como eso y es completamente frustrante estar al final de una situación así también. Mañana vamos a hacer una excursión a Forever Fall, ¿verdad? Esperaba que pudiéramos entrenar un poco, pero tal vez sería mejor si descansamos más temprano y nos preparamos para el viaje de mañana. Ruby sugirió a sus compañeros de equipo y Blake asintió con la cabeza mientras levantaba la vista de su comida. Forever Fall no está muy lejos, pero sigue siendo un lugar peligroso ya que hay una gran concentración de Greens en el área. Estaba planeando visitar la armería para reabastecerme. Entonces no vamos a entrenar hoy. Tenía muchas ganas de trabajar con Shiro hoy. No voy a perder contra Ruby la próxima vez. Nora intervino con una gran sonrisa mientras Ren simplemente se encogía de hombros. Era propio de Ren no tener una opinión sobre lo que iban a hacer juntos. Entrenar suena bien, pero me quedé sin munición después del entrenamiento de ayer. Tendré que trabajar para conseguir más cartuchos de polvo. Jan reflexionó pensativamente y ella dio una pequeña sonrisa cuando Velvet intervino también. Yo, estoy de acuerdo con el entrenamiento si Shiro va a ayudar a Nora. Declaró mientras miraba esperanzada a Shiro y el líder de SNPR lo consideró antes de asentir con la cabeza. Estoy bien, pero tendremos que acortarlo para que descansen un poco antes del viaje de mañana. ¿Ren se unirá a nosotros? El pelinegro lo consideró por un momento antes de encogerse de hombros y asentir con la cabeza en confirmación. Ya hay. ¿Ren también? Cuando Nora abordó a Ren, casi haciéndolo derramar su postre, Wei se aclaró la garganta y sugirió a su equipo. Bueno, entonces, mientras estemos entrenando, he estado trabajando en otra idea para una formación que podríamos adoptar. ¿Otra formación, Weiss? Sí, tal vez podríamos hacer que Blake tome el puesto en una de nuestras formaciones. Incluso si pudiera parecer que tenemos opciones de alcance limitadas, por el contrario, tenemos suficientes para posiblemente abrumar un área pequeña. Weiss hizo una pausa antes de oler poco impresionado como Shiro estaba esperando expectante. Todavía somos rivales, Shiro. Por mucho que aprecio su ayuda, señor Knig, no soy tan tonto como para renunciar a cualquier ventaja que nos permita superarlo.
Weiss sonrió mientras Shirou se rascaba la cabeza tímidamente. Bueno, era digno de un tiro. Nos podemos ir ya. ¿Estás descansando hoy, Pirra? Shirou se puso de pie y, con la excepción de Pirra, el equipo SNPR lo siguió junto con Velvet. No, necesito conseguir algunos suministros de la armería. Mi armadura está un poco desgastada, así que pensé en arreglarla un poco. Los alcanzaré a todos más tarde. Pirra sonrió mientras veía al resto de su equipo irse, dejándola sola con el equipo Ruby. Bueno, entonces, ¿nos vamos también? Tenemos que hablar. Weiss apartó a Jan en el momento en que salieron de la cafetería y les dio a Pirra y Ruby miradas significativas mientras ellas simplemente asentían con la cabeza y fingían no darse cuenta. Weiss pudo ver por cómo Jan chasqueó la lengua que no estaba impresionada con la forma en que había intentado tenerla a solas. Entonces, ¿nos besamos ahora? Las palabras de Jan normalmente habrían dejado a la heredera farfullando, pero cuando Weiss simplemente levantó una ceja ante su sarcástica respuesta, Jan se rascó la cabeza y suspiró. Así que incluso Weiss estaba tratando de animarla, o al menos de descubrir qué pasó anoche. Probablemente todos Ruby y SNPR estaban interesados, Velvet probablemente se moría por descubrirlo, pero simplemente no iba a decirle eso a nadie ya que todavía era difícil para ella aceptar lo que sucedió esa noche. Como Weiss era una persona práctica y nunca creería algo a menos que lo viera por sí misma, Jan estaba segura de que su pareja no le creería. Incluso si los dos se han convertido en buenos amigos y socios decentes durante el último mes. Está bien, entonces no nos besamos. ¿Qué pasa más tarde? Por mucho que quisiera criticarte verbalmente por hacer esa sugerencia, realmente no querría obligar a Rubio Pirra a volver a unirse a nuestra pequeña conversación. Weiss levantó una ceja hacia Jan y la rubia le dio una mirada evaluadora antes de suspirar de nuevo. Mira, realmente lo aprecio. Lo hago, de verdad, pero... Weiss incitó con un pequeño resoplido de infelicidad por cómo Jan estaba conteniendo las cosas y la rubia se pellizcó la nariz antes de detenerse y apoyarse contra la pared para enfrentar a Weiss. Tuvieron suerte de que el pasillo en el que se encontraban estaba vacío y las dos chicas se miraron fijamente durante un rato más antes de que Jan volviera a hablar. No diría que es complicado, pero realmente lo es. Son los elementos los que me dificultan explicarlo, y lo peor es que no estoy seguro de si puedo, o debo, o si me equivoqué. Es confuso. Jan Weiss no sabía qué decir a eso y la heredera se quedó callada por un momento mientras Jan simplemente se reía entre dientes mientras se pasaba una mano por el cabello con frustración también. Si es tan difícil explicar lo que pasó, ¿podrías al menos responderme a esta pregunta? Weiss preguntó suavemente mientras alcanzaba suavemente el agarre de Jan. La comodidad física iniciada por la heredera era algo raro y eso hizo que a Jan le doliera el corazón. Todos sus amigos estaban preocupados por ella, eso era una señal de confianza. Pero aún más no podía dejarles saber lo que pasó entre ella y Shirou. Disparar mentiría si fuera necesario. ¿Afectaría tu forma de trabajar con Shirou en el futuro? Esa pregunta era típica de la pragmática Weiss y Jan soltó un resoplido mientras ella se reía débilmente en respuesta. Bueno, siempre y cuando no se distraiga demasiado mirando mi culo caliente. O yo con el suyo. Agregó Jan como una ocurrencia tardía. No, no lo hará. Era una verdad a medias, ella nunca lo miraría de la misma manera pero era mayoritariamente positiva. Incluso podría ser una fuente de inspiración de algún modo más que de frustración. Entonces está bien. Me alegro de que pudieras vacunarte tú mismo. Lo admito, ambos estamos muy disponibles, pero deberías empezar pronto o perderás una oportunidad con el mío o con su culo caliente. Jan trató de irritar a Weiss, pero falló cuando Weiss soltó una ligera risa mientras comenzaba a dejar a Jan atrás mientras caminaba hacia su destino. Dejaré ese honor a las fanáticas del señor Knit. Hay tanta competencia que incluso con mi ayuda no saldrías ileso de ese lío. Ey. Eso me ofende. ¿Qué pasa con mi trasero? Jan persiguió a Weiss, que se reía silenciosamente y tuvo que admitir que se sentía más ligera que antes después de tener esa charla con Weiss.
incluso si ella realmente no hubiera dicho la verdad. A Pirra le hubiera gustado saber exactamente qué había compartido Jan con Weiss, pero al ver lo rápido que Ruby la había alejado, había abandonado esa idea. Los miembros de Ruby se habían ido después de reabastecer sus armamentos para el viaje de mañana, mientras que Pirra se había ido a buscar con su equipo a quienes estaban entrenando en uno de los campos de entrenamiento que Beacon había reservado para ellos. Después de todo, Beacon era una academia que se enfoca en el entrenamiento de combate y, debido a eso, fueron muy generosos con la financiación de ciertas áreas de la academia. Por ejemplo, la armería había hecho que Ruby babeara de placer al saber cómo podía continuar su trabajo con las actualizaciones de Crescent Rose. También fueron generosos con la forma en que dispensaban el polvo para que lo usaran los estudiantes mientras experimentaban y retocaban sus armas. Pirra se había aprovechado de su hospitalidad para diseñar y fabricar más bolsas de munición para su arma y se dio cuenta de que incluso Weiss estaba haciendo pleno uso de las instalaciones mientras ella misma experimentaba con diferentes cantidades y tipos de polvo. Esto se está poniendo ridículo, Pirra, murmuró para sí misma mientras miraba al grupo de fans y chicos, sí, chicos, que estaban reunidos alrededor de su lugar de entrenamiento en Beacon. Estaba siendo separada de su equipo por un verdadero muro de carne y no le hacía gracia. El lugar en el que entrenó el equipo SNPR era propenso a cambiar cada pocos días debido a este escenario exacto. Solo que había empeorado, cuando notó que había más que solo faunos reunidos mirando mientras su equipo entrenaba. La multitud estaba formada en su mayoría por chicas, con algunos chicos fauno que Pirra reconoció como los que le rogaron a Shirou que los entrenara. No era la primera vez que esto sucedía, ella podría haber subestimado lo popular que había sido Shirou después de que se supo que estaba defendiendo al fauno. Todos los estudiantes de Faunus se habían sentido atraídos por él, las chicas aún más, para consternación y frustración de Velvet, y él era quizás el estudiante más influyente y reconocible del primer año debido a eso. Pirra sabía que la situación habría empeorado debido a que Shirou no podía decir que no cuando los demás le pedían consejos sobre cómo podrían volverse más fuertes. Solo obtuvo más admiración cuando se hizo evidente que Shirou no usaba su aura en absoluto. Como quien desbloqueó el aura de Shirou, Pirra se sintió en conflicto por eso. Shirou tenía un aura abrumadoramente poderosa que podía sentir cuando la usó inconscientemente cuando la desbloqueó por primera vez. Pero Shirou parecía haber encontrado una manera de apagarlo, o tal vez tenía tan buen control que pudo usarlo sin que ella lo supiera. Caso en cuestión. Se supone que aura se usa para curar heridas y, en general, hacer que las personas sean más fuertes y resistentes. Shirou era solo eso, se cura ridículamente rápido y es más fuerte y duro que cualquier humano normal que usa su aura a toda marcha. Pero podría deberse a su brutal régimen de entrenamiento, que le dio un cuerpo fantástico. Pirra definitivamente lograría eso, y eso tampoco afectó su popularidad ya que la mayoría de la multitud eran chicas que miraban la escena con expresiones un tanto soñadoras. Sí, esto se está volviendo ridículo. Estaban en una escuela entrenándose para ser asesinos mortales contra una fuerza de la naturaleza que los mataría en un instante y estas chicas tuvieron tiempo de mirar y mirar embobados a otros miembros de su sexo de esta manera en lugar de entrenar. Es oficial, Pirra era adicta al trabajo. Dejando a un lado la seca réplica interior, Pirra se abrió paso entre la multitud mientras devolvía la mirada a cualquiera que la mirara. Este era su equipo y estaría condenada si iba a permitir que alguien interfiriera con su entrenamiento. Especialmente si Shirou era demasiado blando para lograr que se fueran. Está bien, divídelo, divídelo. Se acabó el espectáculo. Pirra gritó por encima de las protestas de la multitud y eso llamó la atención de Shirou mientras miraba y saludaba a Pirra. Aparentemente, Shirou estaba haciendo ejercicio con Nora, la enérgica chica había estado siguiendo la rutina y el entrenamiento físico de Shirou desde que lo vio hacerlo. La conejita energizante que era Nora podía seguir el ritmo de Shirou bastante bien considerando todo y se había vuelto más fuerte y más rápida cuando Shirou ajustó su rutina para concentrarse en las áreas que le servirían mejor.
Hoy en día no era tan raro verlos a los dos entrenando juntos en las primeras horas del amanecer o del anochecer. Sin embargo, Velvet y Ren estaban descansando en las áreas sombreadas alrededor del sitio de entrenamiento, y Pirra se preguntó si los dos se habían unido a ellos en su acondicionamiento físico antes. En su opinión, los dos estaban terriblemente fuera de forma para ser cazadores o cazadoras, pero, de nuevo, Shirou había dicho que una condición física como la de ella era rara. Sin embargo, se había sentido avergonzada cuando Shirou dijo eso. Ah, estás aquí, Pirra. Recién estábamos calentando. Me alegro de que pudieras unirte a nosotros. Pirra realmente dudaba de eso, el calentamiento que sabía que Shirou podía hacer equivaldría a un entrenamiento completo para los demás. No para ella, pero ciertamente fue lo suficientemente intenso como para hacer que Ren colapsara a mitad de camino la primera vez que los había trabajado a su ritmo. Aún así, le dio a Shirou una sonrisa antes de fruncir el ceño ante la multitud que amenazaba con atacar a Shirou. Tacha eso, se lanzaron hacia Shirou ahora que estaban seguros de que Shirou podía verlos. O pensaron que de alguna manera se las arreglaban para permanecer ocultos mientras eran una multitud tan grande en medio de la nada, o Shirou era realmente bueno fingiendo que no existían. Tal vez así es como Shirou podría lidiar con eso, si no lo vio, no sucedió. No era la mejor política que existía, pero podría ser efectiva en el corto plazo y le permitiría ganar algo de tiempo hasta que realmente encontrara una solución al problema. Fue pura genialidad, ¿por qué no pensó en eso? O tal vez Shirou era así de tonto, pero Pirra no lo creería como verdad, nadie lo haría. Shirou. ¿Podrías entrenar con nosotros? Entrena conmigo también. No, yo. Sal conmigo, Shirou. Los chillidos y llantos de la multitud hicieron que Pirra simplemente se pasara una mano por la cara. Realmente sonaban como un grupo de fanáticas rabiosas y dudaba mucho que quisieran un verdadero entrenamiento. Sin Pirra, malos pensamientos, malos pensamientos. Al menos Shirou parecía severo cuando el grupo de fans y chicos, Pirra estaba realmente perturbada por eso, comenzó a converger a su alrededor. Shirou realmente estaba tratando de ignorarlos con la esperanza de que simplemente desaparecieran, ¿no? Lo siento, pero estamos en medio de una sesión de entrenamiento en este momento y tengo que pedirles respetuosamente a todos que se vayan y le den algo de privacidad a nuestro equipo. Shirou explicó con una mirada severa en su rostro que Pirra reconoció como el mismo que él tenía cuando los sometió a los ejercicios que Ren realmente detestaba. Era la apariencia de un maestro y no la de un compañero de estudios, y era una de las pocas cosas que hacía a Shirou mucho más misterioso de lo que era. En serio, dudaba que Shirou necesitara estar inscrito en Beacon. ¿Era algún tipo de imitador? Pero entonces, ¿por qué puede quedarse? Preguntó uno de ellos cuando señalaron a Velvet, mientras ella recuperaba el aliento en la sombra. Ya que Velvet tiene un interés genuino en aprender cómo controlar mejor sus poderes. Ninguno de ustedes ha mostrado el mismo deseo. Si tienen tiempo para quedarse ahí y vernos entrenar, Shirou respondió sin rodeos mientras la multitud guardaba silencio. Ahora, si nos disculpan, tenemos algunos entrenamientos y simulaciones que hacer. Si desea realizar un cambio real en su vida, ¿por qué no empezar con sus propios equipos? Shirou preguntó en voz baja mientras Pirra se unía a él con una sonrisa irónica en su rostro. Pirra juró que el hombre era mejor como orador motivacional que como caballero o guerrero. Si hubieras hecho eso, habrías dado el primer paso para cambiar las cosas que te rodean. Capítulo 11. Nora Valkyrie era, en muchos sentidos, una niña incomprendida, al igual que Li Ren. Sin embargo, a diferencia del genio perezoso que también era su amigo de la infancia, Li Ren, Nora nunca pudo relacionarse con los demás de la misma manera que Ren, ya que ella era simplemente diferente. Todos intentaron descubrir qué le pasaba cuando no había nada malo en su forma de ser. Sin embargo, la afirmación permanece. Nora era simplemente diferente, eso es todo. A pesar de ser la chica más alegre, enérgica, conversadora y optimista que jamás haya existido para quienes la conocieron, nadie entendía realmente por qué y cómo nunca se quedaría sin energía y optimismo.
Algunos incluso podrían llamarla tonta porque simplemente no había manera de que alguien pudiera hacerlo, y sería tan optimista y digno de confianza como Nora. Incluso Ren, a veces, sentía que Nora era más que ingenua e inocente con su capacidad de ver lo mejor de cualquiera y nunca dudaría de ellos. Le había tocado a él sacar a Nora del problema y las muchas veces que lo hizo todavía lo dejaban un poco desconcertado. Emilia Shirou sería la primera persona en señalar que Nora está distorsionada, alguien cuya visión del mundo era radicalmente diferente a la del resto. Su aura y apariencia por sí solas podrían clasificarse como imposibles, pero incluso su cuerpo era extraño. Nora nunca podía cansarse, tenía niveles de resistencia anormalmente altos que no cuadraban con su tasa de metabolismo. Básicamente, Nora tenía muy poco apetito para justificar realmente cuánta energía tenía y no fue solo Shirou quien lo había notado, Ren lo había descubierto hace años. Una teoría que tenía Ren era que Nora comía muchos más bocadillos y golosinas para mantener altos sus niveles de energía, pero su amiga de la infancia rebotaría aún más en las paredes si comía algo azucarado, por lo que esa teoría se fue por la ventana. Comenzó cuando Shirou le preguntó a Nora cómo podía tener tanta energía que le permitió a Shirou saber qué le había sucedido a Nora. Fue un incidente del que ni siquiera Ren estaba consciente, ya que era insignificante incluso a los ojos de Nora. Para otros, sin embargo, era algo que nadie debería olvidar. Porque Nora Valkyrie murió ese día, el día antes de que se le ocurrieran los planos de Magnhild. Escena retrospectiva, interesante, entonces nunca te cansas, Nora. Shirou preguntó pacientemente mientras la chica más joven sonreía mientras inflaba su pecho con orgullo como una niña. Nunca me canso. Puedes preguntarle a Ren. Si pudiera, entrenaría todo el día y haría lo que quisiera todo el día, pero no puedo porque tengo que dejar descansar a los demás. Shirou simplemente asintió con la cabeza hacia Nora mientras se preguntaba cómo alguien podía no necesitar dormir. Dormir era necesario para recargar los niveles de prana y tenía el propósito de revitalizar la energía y el cuerpo para lo que había pasado durante el día. Shirou no era un experto, pero al menos sabía que todos necesitaban dormir. Tal vez simplemente no entrenaste lo suficientemente duro, bueno, veamos si puedes seguir mi ritmo de entrenamiento, Nora. Shirou decidió realizar un experimento mientras se reía entre dientes. Hacía tiempo que no podía esforzarse al máximo en su régimen de entrenamiento sin tener miedo de cansar a su compañero. Eso era, si Nora podía seguirle el ritmo como decía que podía hacerlo. Ja, entonces pudiste seguir el ritmo. Shirou le dio una sonrisa cansada al paquete de energía que era Nora. Ella mantuvo el ritmo y todavía estaba llena de energía mientras hacía ejercicio de enfriamiento junto con él. Había querido ir despacio en beneficio de la pobre niña, pero fue él quien se sorprendió, ya que Nora ni siquiera sudaba mientras daban vueltas por el campo de entrenamiento. Ni siquiera parecía sin aliento cuando hicieron un poco de contacto ligero antes de comenzar a balancear sus armas en diferentes posturas para desarrollar la memoria muscular. Magnhild no era exactamente liviana, pero la forma en que Nora empuñaba y usaba esa arma ciertamente sugería que sí lo era. Incluso Shirou tuvo algunas dificultades para usarlo como lo hizo Nora, balanceándolo sobre su cabeza como si nada. Nora había podido balancear su arma en una postura particular durante 200 repeticiones sin siquiera sudar y habría seguido más tiempo si no fuera porque Shirou pidió un descanso para hablar con Nora sobre su extraña fuerza. Posteriormente descubrió que Magnhild era incluso más especial de lo que había imaginado. El martillo eligió a su portador. Era una función incorporada en Magnhild y requería canalizar el aura en el arma antes de poder usarla. El aura de Shirou aparentemente era aceptable para que él al menos la llevara, pero otros como Ren y Pirra ni siquiera podían levantarla. Era una broma corriente entre Nora y Ren que Magnhild era una niña quisquillosa, pero no tenía nada de gracioso. Magnhild se acercó a un arma sensible porque podía elegir, porque no había manera de que Nora pudiera encontrar una manera de permitir que el arma reaccionara a diferentes auras como podía hacerlo ahora. Especialmente porque la única función incorporada era detectar auras y no diferenciarlas.
El diseño de Magnil también se construyó y finalizó hace años, no se le hicieron nuevas adiciones, y para un niño crear esta arma desde cero fue simplemente increíble. Shirou estaba convencido de que era realmente una réplica o al menos un modelo de un arma de otra época. La pregunta era por qué a Nora se le concedió la visión de construirlo. ¿Se vio afectada por la contrafuerza al recibir tal arma a su edad para que la usara? Shirou no estaba seguro y tenía miedo de involucrarse. Sin embargo, es posible que ya haya estado involucrado en el momento en que decidió inscribirse en Beacon. Por supuesto que podría. Te dije que podía. ¿Vamos a hacer más de eso? Shirou miró hacia un lado para ver a Ren descansando mientras Pirra practicaba sus lanzamientos ella sola. No estaba de acuerdo con que Ren no estuviera dispuesto a esforzarse, pero había sido más que capaz e hizo lo mínimo para mantenerse en forma. A Shirou le gustaría que se esforzara más, pero no estaba dispuesto a ser duro con alguien que tenía el ojo puesto en él. Sí, Shirou sabía que Ren sospechaba que él era más de lo que parecía ser y lo observaba en silencio para descubrirlo. También fue triste notar que Shirou no podía culpar a Ren por hacerlo y notó con cierta diversión que hoy había sido un poco más obvio de lo que estaba acostumbrado. En cierto modo, los dos le recordaron su tiempo con Sakura cuando era más joven. No, no lo haremos, debes dejar que tus músculos descansen para no trabajar demasiado. Ya hemos hecho suficiente por hoy. Shirou respondió pacientemente mientras Nora simplemente hizo un puchero y dijo que no estaba cansada, otra vez. Lo sé, Nora, pero incluso si tú no lo eres, yo lo soy un poco. Y entrenar durante todo el día solo sería aburrido, ¿verdad? Además, tenemos tareas que hacer. Shirou apaciguó a Nora, quien pareció aceptar el razonamiento mientras se ponía de pie de un salto y luego lo levantaba. Bueno. Haremos los deberes y luego haremos una fiesta. Esa sería la tercera fiesta de la semana, y como la idea de Nora de las fiestas era simplemente sentarse con sus amigos y charlar sobre todo lo que había bajo el sol, Shirou no tuvo problemas en dejar que Ren se ocupara de Nora. Él era el único que podía seguirle el ritmo y tenía sentido viendo que los dos habían sido cercanos desde que eran jóvenes. Tal vez Ren podría arrojar luz sobre por qué o cuando notó que Nora nunca se cansaba, en absoluto. Eso realmente no fue nada natural. Entonces, ¿cuándo notaste que no podías cansarte, Nora? Preguntó Shirou casualmente mientras los dos caminaban hacia sus otros compañeros de equipo. Shirou solo estaba teniendo una conversación informal ya que había notado que Velvet estaba haciendo todo lo posible por esconderse de su vista. La chica Fauno estaba tan enamorada que lo encontró un poco vergonzoso. Por otra parte, hizo la promesa de no avergonzar a la chica y al mismo tiempo no corresponder sus gestos. Lo último que necesitaba era que ella lo siguiera hacia el peligro, lo cual era más que probable viendo como Velvet estaba al borde de acecharlo ahora. Esa vez que Nora se cayó a un pozo. Fue doloroso al principio, pero luego empezó a mejorar. Shirou se preguntó si escuchó mal eso, pero al ver la expresión de dolor en el rostro de Pirra, no lo escuchó. Ay, eso debe haber dolido. Entonces debes haber desbloqueado tu aura, Nora. El aura puede usarse para curar heridas, Shirou. Pirra explicó para su beneficio y Shirou asintió con la cabeza en comprensión. Entonces el aura podría sanar. Quizás, después de todo, tenía un método de curación secundario. Pero lo más importante, sin embargo, es que Shirou notó como Ren se animó a prestar atención y parecía dolido al escuchar eso. ¿No sabía acerca de ese incidente en particular? ¿Desbloqueé mi aura entonces? Quizás, no lo recuerdo. Me caí al pozo y lo siguiente que vi fue una luz brillante, como si estuviera subiendo unas escaleras. Todos miraban a Nora ahora y él la instó a continuar con su historia, a lo que Nora accedió con una sonrisa. Así que seguí subiendo esas escaleras, todo se volvió más y más blanco hasta que vi algo en la parte superior. ¿Cómo describiría eso? Nora frunció los labios y se frotó la barbilla confundida antes de chasquear los dedos. Ah, es como ver todo y nada al mismo tiempo.
Eso ni siquiera tenía sentido y él no era la única persona que estaba confundida ya que Pirra tenía una expresión confusa en su rostro. Sin embargo, Ren simplemente dio un pequeño resoplido de reconocimiento ya que estaba acostumbrado. Quería acercarme, el lugar es muy bonito cuando una mujer me gritó que me fuera. Llevaba una capa roja y no podía verle la cara en absoluto. Pero creo que la conozco, creo que es extraño. Eso es, todo un sueño, Nora. ¿Eso pasó después de que te caíste al pozo? Shirou estaba empezando a creer que Nora estaba inventando cosas o al menos estaba soñando, esto era un poco más descabellado que las otras historias de Nora en cualquier caso. Sucedió después de eso. Esa mujer empezó a dispararme láseres. Esos láseres fueron disparados por sus dedos. Ahora sonaba más como un sueño y Shirou se preguntó por qué Nora les estaba contando su sueño. Debe ser un sueño vívido para ella recordar tanto sobre ello. Así que tuve que bajar corriendo las escaleras para no ser alcanzado por los láseres. Esa mujer gritó mi nombre, así que supe que tenía que ser un sueño porque no se lo dije. Oh, supe cómo hacer Magnil después de mirar esa cosa, era todo rojo, no puedo describirlo. Nora se quedó en silencio mientras contemplaba la pregunta nuevamente y sonrió alegremente al recordar cómo se llamaba esa cosa que la mujer había gritado su nombre mientras la perseguía. Akasa. Sí, la mujer lo llamó Akasa. Conseguía Magnil de Akasa. Emilia Shirou tropezó y cayó después de escuchar eso. No, simplemente no ¿podría ella? Fin flashback, esa revelación de Shirou se produjo una semana después de que trabajó con su equipo y lo perturbó muchísimo. ¿Nora realmente había visto los registros acásicos? Eso era algo que el mago de su mundo mataría por descubrir y aunque ella solo había podido obtener los planos de Magnil, eso no significaba que fuera una conclusión inevitable que fuera todo lo que Nora había visto. Aún así, eso fue un pensamiento para otro momento y tal vez sea mejor que, independientemente de si Nora estaba diciendo la verdad o si vio los registros acásicos, nadie debería saberlo. La Asociación de Magos, si estuvieran aquí, haría todo lo que estuviera en su poder para saber cómo llegó Nora a la raíz en primer lugar. Shirou conocía a la Asociación de Magos e incluso si no existiera aquí, la mera idea de lo que le harían a la alegre chica lo enfermaba. Sin embargo, sus otros compañeros de equipo no sabían por qué Shirou estaba tan preocupado por lo que le sucedió a Nora y lo que vio. Sin embargo, estaban preocupados con razón por la revelación de que Nora casi muere cuando cayó al pozo. Shirou estaba interesado en saber qué sucedió exactamente ese día en que Nora pudo ver a Akasa y, desafortunadamente para él, no se explicó nada realmente en el relato de Nora de lo que sucedió exactamente. Ren se mantuvo al tanto de lo que había sucedido ese día. Sus compañeros de equipo no sabían por qué eso era importante, pero honestamente lo era. Nadie sabe cómo llegar a los registros acásicos, era uno de los mayores misterios de la hechicería pasada o moderna, y de alguna manera Nora lo logró. A diferencia de la mayoría de los magos, Shirou no estaba interesado en saber cómo llegar allí y, en primer lugar, estaba más interesado en evitar que la gente llegara allí. No estaba seguro de si la Contrafuerza o Alaya estaban presentes aquí, no es que pudiera comprobarlo, pero quería cubrir sus bases de todos modos. Saber cómo Nora llegó accidentalmente a la raíz sería una buena base para descubrir cómo evitar que la gente haga lo mismo y saber si fue solo un accidente puntual o era parte de sus poderes. Si Nora pudiera viajar a los registros a voluntad, Shirou podría tener que tomar medidas drásticas para asegurarse de que nunca volvería a visitarlos, o Dios no lo quiera, traer a alguien con ella. Antes de que se revelaran más detalles sobre cómo, por qué y cuándo sucedió, Ren abrazó a Nora con tanta fuerza que Nora se quedó sin palabras. Ren, el que nunca inició nada por su propia voluntad, y mucho menos contacto físico, abrazó a Nora mientras se disculpaba repetidamente con ella. Ren tenía una buena razón para hacerlo, ya que no tenía idea de que Nora casi muere ese fatídico día y que él era su amigo más cercano. Él no lo sabía, nadie podía culparlo por no saberlo ya que Nora no había visto el evento como algo digno de mencionar.
Fue entonces cuando Shirou llamó a Nora distorsionada, y tenía buenos motivos para llamar a Nora así. Algo había cambiado fundamentalmente antes o después del encuentro de Nora con Alaya y Akasa, fue un cambio tanto mental como físico, ya que cuando SNPR llevó a Nora a realizarle una tomografía computarizada de su cerebro, reveló que había algún daño en el cerebro de Nora que podría ser a consecuencia de la caída. Especialmente la parte que trataba sobre las emociones y sus funciones intuitivas. Esto le hizo más difícil comprender y relacionarse con los demás, tanto emocionalmente como a través de palabras. Ella era fácilmente malinterpretada y fácilmente malinterpretaba a los demás. No ayudó que Shirou creyera que su paisaje mental y su perspectiva del mundo habían cambiado después de ver a Akasa. No era exagerado decir que nadie entendería lo que Nora estaba diciendo si hubiera visto la respuesta a todo y a cualquier cosa. Aparentemente, la respuesta a la vida, el universo y todo según Nora era 42. En cuanto a por qué, no podía decirlo. Ren estaba inconsolable esa noche. Después de disculparse con Nora, se mantuvo más cerca de Nora que nunca antes. Shirou y Pirran no podían culparlo, pero Nora no entendía y estaba francamente desconcertada pero feliz de que Ren estuviera siendo tan amable y cercano con ella. Shirou podía identificarse. Ren sintió que le había fallado a su amigo y cuando Shirou explicó lo que quería decir cuando llamó a Nora distorsionada, Ren se agitó aún más. Lo que significaba estar distorsionado era tener una visión del mundo tan diferente a la de la persona promedio que nunca entendería realmente cómo pensaban los demás. Era vivir la vida a través de lentes color de rosa, con una perspectiva tan sesgada y tan diferente que cualquier cosa que hicieran probablemente sería diferente de lo que haría una persona normal y seguirían pensando que era normal. Era algo tan raro, tan fundamentalmente diferente en los pensamientos psicológicos de cada uno, que nadie entendía realmente por qué era así. Por lo general, se formó a través de influencias externas, generalmente algún trauma que cambia la vida, pero una vez que se formó, desarrolló y estableció, nada podría cambiarlo. Ninguna cantidad de ayuda psicológica podría revertir o cambiar sus efectos fácilmente. El estudio sobre lo que Shirou llamó distorsión también se vio obstaculizado por el hecho de que nunca fue diagnosticada o reconocida adecuadamente como una enfermedad, ni fue tratada como tal y la condición podría incluso ser fácilmente descartada por los científicos como nada más que otra forma de PTSD o la culpa del superviviente. Para los científicos, era simplemente una condición que necesita ser medicada o corregida con terapia. La peor parte de estar distorsionado era que simplemente no había una manera fácil de cambiar a alguien que estaba distorsionado, al menos ninguna que Shirou supiera que funcionaría. Todo lo que Shirou pudo hacer fue ayudar a Nora a aprovechar al máximo su situación y guiarla a vivir con el mundo en general, incluso teniendo su propia perspectiva al respecto. Solo Dios sabe qué tenía Nora pasando por su mente, pero Shirou le prometió a Ren que la ayudaría a descubrir qué era lo que motivaba a Nora. Ren le confesó a Shirou que se sentía extremadamente culpable y arrepentido por ni siquiera darse cuenta de que Nora estaba de esta manera. El líder del equipo de SNPR simplemente respondió que simplemente no era natural, pero eso no significaba que fuera culpa de Ren por no darse cuenta o incluso darse cuenta de que algo andaba mal y era diferente en Nora. Supongo que también sé cómo se sintió cuando descubrió eso sobre mí. Shirou explicó que él también estaba distorsionado, y no lo supo hasta que una querida amiga suya le señaló que lo que estaba haciendo y en lo que creía no era normal, pero en lugar de tratar de arreglarlo, ella lo ayudó a superarlo. Sin embargo, siempre iba a ser sacar lo mejor de la situación y nunca sería una verdadera cura, ya que la gente no se distorsiona fácilmente. El equipo quería ayudar a su amiga, su camarada y el manojo de energía infinita y alegre que era Nora. Saber que algo terrible le había sucedido fue otro puñetazo en el estómago para Pirra también y la pelirroja se encontró más tolerante y paciente con Nora cuando ella soltó una de sus peroratas. Sin embargo, para Shirou, la situación se estaba volviendo cada vez más ridícula para él e internamente se preguntaba si tenía suerte en el rango E en este momento.
Entonces uno de sus compañeros de equipo estaba distorsionado. ¿Cuáles eran las posibilidades de que esto le pasara a él? Era como si los dioses le estuvieran enviando un mensaje, pero realmente la única razón por la que lo descubrió fue después de investigar más a fondo cómo Nora pudo diseñar a Magnhild. Fue debido a su distorsión y Shirou se preguntó cómo veía Nora el mundo. ¿Estaba obsesionada con una sola cosa como él? ¿No sintió ella ninguna emoción como él antes? Al menos Shirou descubrió cómo estaba distorsionada Nora. Shirou no sabía qué sigue, pero iba a ayudar a Nora. La alegre chica merecía algo mejor y con Ren como su aliado, debería poder funcionar normalmente en el futuro. Pero los registros acásicos... ¿En serio? Eso es un poco exagerado, ¿verdad? No estoy seguro de si debería pegarte o elogiarte por lo que acabas de hacer. Pirra Nikos miró fijamente a su líder, Emilia Shirou, mientras terminaba su calentamiento. Después de lograr que la multitud de estudiantes se dispersara y se trasladara a otro lugar, ella comenzó mientras Shirou y Nora iniciaban algunos entrenamientos ligeros. Los dos realmente se unieron después de descubrir lo que le había sucedido a Nora cuando era joven. Pirra realmente lo sentía por Ren, su compañero de equipo había sido cada vez más pegajoso al principio y se había castigado más de una vez después de saber lo que le había pasado a su amiga. Pirra incluso atrapó a Ren sentado junto a Nora dormida para tratar de ofrecerle algo de consuelo. Lo triste era que según Shirou, Nora no necesitaba ese consuelo y Ren no tenía nada de qué disculparse. Nora ciertamente no necesitaba una disculpa, o al menos no creía que fuera necesario que Ren comenzara a disculparse por eso porque había sucedido muchos años atrás. A Pirra le encantaría hacer algo por ellos dos, pero cuando las partes afectadas no sabían qué podían hacer el uno por el otro, a ella también le resultó difícil ayudar. Por lo tanto, hizo todo lo posible por mantener la normalidad a lo que todos se habían acostumbrado. Ren al menos había vuelto a ser como había sido con Nora después de una semana de aferrarse a ella. Fue necesario que Nora le preguntara a Ren qué le pasaba para retroceder y finalmente aceptar que sus acciones podrían hacer que Nora se preocupara por él. Este fue el primer caso que tuvo Pirra en el que una chica no quería preocuparse por un chico que obviamente le agradaba. Espera, a las personas distorsionadas como Nora alguna vez les podría gustar alguien, y mucho menos sentir amor. Eso era algo sobre lo que tenía que preguntarle a Shirou más tarde. Pero ahora, el presente era más importante. Solo estaba diciendo la verdad. Shirou respondió con calma mientras trabajaba en los formularios con Nora mientras esperaban que Pirra terminara. Ren se estaba estirando junto con Velvet, la chica Faunus todavía tenía ojos estrellados hacia su líder, lo que hizo que Pirra pusiera los ojos en blanco. Sin embargo, Shirou tenía razón. Velvet estaba haciendo todo lo posible para alcanzar al resto de la clase entrenando duro. Bueno, al menos sabemos que no eres perfecto. Nadie es perfecto, cada uno tiene sus defectos. Bueno, ciertamente estuviste cerca de eso para el fauno en Beacon. Me sorprende que su club de fans haya tardado tanto en crecer, señor Knight. Pirra se burló de él de buen humor mientras Shirou fruncía el ceño con tristeza. No es que los esté animando a hacerlo, no puedo obligarlos a detenerse. Shirou protestó mientras veía a Nora probar su nueva postura con una mirada evaluadora y respondió después de comprobar la postura de Nora nuevamente. Nunca pensé que eso sucedería, simplemente pensé que era injusto. Y actuaste en consecuencia, es por eso que te etiquetaron como caballero, Shirou, eres realmente demasiado amable con todos. Al menos también eres amable con los chicos, o los chicos de la clase empezarían a odiarte también. Pirra se rió entre dientes mientras terminaba su calentamiento, levantándose y guiñándole un ojo a Shirou, quien parecía cómodo. Ese es un apodo estúpido, al menos no me llamaron héroe. Si empiezas a salvar gente, es posible que utilicen eso. Y conociéndote, lo harías. Pirra lo miró con severidad y Shirou solo pudo sonreír tímidamente mientras se rascaba la cabeza por el hecho de que su compañero lo criticara también. Se llevaba muy bien con Pirra y, a decir verdad, Pirra sentía que nadie más sería más adecuado para ser su socio en todo Beacon.
El chico era más fuerte que el chico promedio de su edad, compartía el mismo impulso y determinación de entrenar para ser mejor y, lo más importante, no era engreído ni le gustaba mostrar su fuerza como los otros muchachos. Pirra incluso bromeó diciendo que Shirou podría ser un poco más femenina que ella, hecho que Shirou refutó con la cara roja. Bueno, no hay nada malo en ayudar a la gente, Pirra. No, no lo hay, pero lo es cuando no aceptas su agradecimiento y lo tratas como si nada. No está mal que ellos también te consideren un héroe. Pirra volvió a sonreír y esta vez dejó a Shirou sin palabras. Fue divertido ver su expresión confusa y Pirra no pudo evitar reírse un poco mientras Shirou se recuperaba. Eso no es cierto, no está mal que lo trate como si nada, y está mal que ellos me admiren. Oh, es verdad, Shirou. Confía en mí. Eres demasiado bueno con ellos, ser demasiado amable también tiene sus propios problemas, ¿sabes? Supongo que no lo hiciste. Pirra colocó ambas manos en sus caderas mientras observaba a Shirou rascarse la cabeza confundido antes de suspirar. Aunque se veía un poco lindo cuando estaba así de perdido. Ayudar a la gente es parte de lo que soy y es algo en lo que creo plenamente sin lugar a dudas. Pero he visto lo que les pasa a aquellos que intentan seguirlo sin la misma determinación. Lo que le pasó no es algo que quiera volver a ver. Ahí va Shirou de nuevo, con su adorable puchero y sus hombros caídos. A Pirra le bastó con querer abrazarlo, solo que sabía que eso solo empeoraría las cosas y la pelirroja decidió simplemente cortarlo de raíz. ¿Nadie te habló de eso antes? Jesús, eres muy tonto, ¿eh? O supongo que tus amigos de antes simplemente se aprovecharon de ti, o tal vez les dejaste hacerlo. Pirra se cruzó de brazos mientras caminaba hacia Shirou. Notó por el rabillo del ojo que Ren había llamado a Nora y que por eso no hubo interrupciones hasta el momento. Velvet no parecía muy enojada porque ellos dos hablaran también, para su alivio. Si se puso celosa, será un desastre. Solo quería ayudar. Shirou repitió sin convicción y Pirra dio un largo suspiro de sufrimiento mientras explicaba nuevamente. Yo también lo dije antes, no hay nada de malo en eso. En realidad. Pero también hay que ayudar de la manera correcta. Quiero decir, si realmente quieres ayudar, está bien, estamos felices de que lo hagas. Pero tienes que dejar que te agradezcan, o se aprovecharán o empezarán a adorarte un poco. Y sé que odias eso. Pirra tocó el pecho de Shirou una vez mientras continuaba. ¿Cuál es el dicho de nuevo? Dale un pescado a un hombre y lo alimentarás durante un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida. También tiene que enseñarles las cosas correctas y no depender de usted para arreglarlo todo, señor Knight. ¿O debería llamarte héroe ahora? Pirra sonrió antes de hacer que Velvet se acercara para poder entrenar juntas. No se dio cuenta de cómo los hombros de Shirou se hundieron aún más antes de que se riera ligeramente para sí mismo mientras se rascaba la cabeza. Nadie me dijo eso antes. Shirou murmuró para sí mismo mientras miraba a Pirra, una chica extraña con un sueño tan poco común, y luego a Nora, distorsionada como estaba, y finalmente a Ren, quien podía hacer tanto pero decidió no hacerlo porque no tenía la capacidad para hacerlo. Conducir. Los tres podían ser geniales, tenían el potencial, pero, ¿debería siquiera ayudarlos a lograrlo? ¿Qué pasaría si no quisieran, como Ren? Emilia Shirou apretó el puño y sacudió la cabeza antes de murmurar. ¿Qué debo hacer, Rin? Saber,